Dicen que en la historia no hay casualidades, sino que la historia tiene su designio propio, que se mueve a través de símbolos, pero se mueve en direcciones bien fáciles de advertir si uno tuviera suspicacia para descubrir detrás de los hechos o bajo la epidermis de los hechos la realidad del complejo histórico. Pues bien, estamos celebrando hoy la toma de la Bastilla, que es el símbolo de la Revolución Francesa, que supuestamente es el origen de la democracia moderna. Una democracia moderna bien conflictiva como la historia de la Revolución Francesa, donde tuvimos aquellas épocas de terror, aquellas dictaduras feroces como la dictadura de Robespierre, que nunca hubo una dictadura más cruel ni más sangrienta que la de Robespierre, que mandaba por decenas y por centenas la gente sospechosas de estar enfrentadas a la revolución. Pero así es la historia, y la historia tiene sus símbolos, la historia que perdona, por ejemplo, y condena al olvido cuando se celebra el aniversario de la toma de la Bastilla y se celebran las glorias de la democracia francesa, a lo que nos unimos, desde luego, ni más faltaba, y nosotros tenemos motivos muy especiales para amar a Francia. Hechos como los de comienzos de septiembre de 1792 en las cárceles de París, las atrocidades que allá se cometieron, y las atrocidades de Robespierre, y después la inconsecuencia de una revolución contra los reyes que termina organizando un imperio. Pero así es la historia. En últimas, ¿qué aparece? Aparece que ese es el comienzo del fin para un antiguo régimen que todavía en el siglo XIX tuvo tantas manifestaciones en Europa, inclusive con el nacimiento de imperios, el imperio napoleónico de Napoleón III y el imperio alemán, nada menos que eso, surgió en el siglo XIX, pero ya era inatajable, era inmanejable para las viejas estructuras el concepto de una democracia que iba a extenderse, y no con pocas dificultades, pues le surgen en el camino nada menos que obstáculos como los de Hitler y como los de Mussolini, pero la historia se mantiene en sus designios íntimos y la democracia se impone hasta las últimas consecuencias del análisis que llevaron a Fukuyama a la conmovedora declaración de que estábamos en el fin de la historia. Pues bien, no es el fin de la historia, pero en todo caso la democracia tiene que imponerse, el gobierno del pueblo, el gobierno que no se ocupe sino de satisfacer los derechos de la gente, de hacer grande a la gente o de permitirle que se haga grande, porque los estados no hacen en últimas la grandeza de nadie, ni la libertad de nadie, ni la gloria de nadie. Los estados permiten, crean el marco dentro del cual cada uno puede labrar su propio destino, o ser el arquitecto de su propio destino, como dijera el poeta. Y por eso estamos apoyando desde hace tanto tiempo la revolución en Venezuela contra una tiranía insoportable. Venezuela no soporta más, Venezuela no tolera más, Venezuela ya sufrió no lo suficiente, mucho más que lo suficiente para la expiación de todos sus pecados, si es que tenemos un criterio providencialista sobre estos episodios históricos. No más pisotear las libertades, no más condenar al pueblo a la miseria, no más robarse el país más rico de América. Venezuela tiene derecho a la libertad. ¿Que de qué manera la ejercerá? Como a los venezolanos les parezca. Ellos serán los que se labren su futuro, pero en un ambiente general de libertad, que es la atmósfera, que es el aire que respiran todos los valores. Sin libertad no puede predicarse nada. Por eso estamos celebrando el triunfo del pueblo en Venezuela. Un triunfo que llegará, esperamos que sin sangre, esperamos que sin una guerra civil tan absurda como todas las guerras civiles. Esperamos que en Venezuela el tirano sepa que no tiene lugar, que no tiene más lugar en ese país, como en América no puede haber más lugar para ninguna dictadura de ninguna especie. Venezuela tiene derecho a la libertad. Y por eso invitamos a todos los amigos y hermanos de Venezuela
muchos colombianos también, que se encuentran en este país, que salgan en masa el próximo domingo a votar. Cada uno pensará, ¿pero qué cuenta mi voto? Inmensamente. Su voto es la manifestación de una persona libre que dice libertad para todos. Cada voto cuenta. No puede haber venezolano que esté aquí en Colombia, viviendo en Colombia. Esperamos que disfrutando algún ambiente de libertad que quede en Colombia para decir no a la dictadura de mi patria. Salir a la plaza de Bolívar, salir a la plaza de todas las ciudades, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Manizales, en todas las ciudades de Colombia, los venezolanos dejarán constancia de que siguen siendo parte de una patria libre, de la patria del Libertador, que trazó desde el Congreso de Angostura las líneas generales de una democracia franca y abierta, destinada a servir al pueblo. La Revolución Francesa que hoy celebramos y la Revolución Venezolana, esperamos incruenta, que estamos anticipando, son los grandes acontecimientos del día, son los grandes hechos políticos e históricos que tenemos que aplaudir. En medio de las miserias del pueblo colombiano y con el peligro de llegarnos a parecer en todo a esta Venezuela artificial, la de Chávez y la de Maduro y la del cartel de los soles, la de toda esta abyección, en medio de eso decimos bienvenido el recuerdo de la democracia que nos trajo el 14 de julio de 1789 y sobre todo bienvenido al escenario de la historia otra vez, la Venezuela grande, libre, próspera, que estamos esperando que llegue y que llegará muy pronto. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.